¿Te suena familiar? Mija, quítate del sol que te vas a poner más prieta. ¿Cómo fuiste a quedar con ese? ¿Qué no ves que hay que mejorar la raza? Ni cruzarte la calle, ¿sabes? Pareces indio. No me dejaron pasar al antro por ser moreno. En México, la mayoría decimos que no somos racistas. ¿Te han discriminado o has discriminado? Mi nombre es Marisol Galicia Cordero del Grupo 606 y les voy a hablar sobre la discriminación y el racismo. Como sabemos, actualmente el mundo entero se ha visto envuelto en llamas y gritos a favor de la no discriminación. Miles y miles de personas marchando y protestando por un mismo fin. Pero por otro lado, personas que se proclaman en contra de estos movimientos. ¿Acaso la sociedad se ha dividido en dos? Dos ideologías se enfrentan, diferentes conocimientos, valores, propósitos y culturas, cada uno defendiendo su idea. ¿Qué genera esto? En ocasiones la discriminación y el racismo provienen de nuestra cultura. Cuando en una cultura viven cotidianamente un suceso en particular, lo adopta y se identifica. Entonces normaliza diversas acciones como llamar prieto a alguien. Y decirlo como apodo o forma de cariño es una forma de racismo. ¿Por qué? Porque le estás dando una etiqueta diferenciando a alguien por su color de piel. También la sociedad ha propiciado que esto se vaya ampliando poco a poco, hasta llegar a niveles de intolerancia a ciertas formas de ser y pensar, llegando hasta el punto de suprimir los derechos humanos. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra discriminación como la acción o el efecto de dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. En su Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU establece en el artículo 1 el derecho a la igualdad y en su artículo 2 el derecho a la no discriminación, de manera tal que se da la importancia fundamental al hecho de evitar la discriminación por cualquier vía alrededor del mundo y en todas las culturas, sobre todo tratando de afianzar la normalización del trato igualitario entre los seres humanos en todos los órdenes. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona sobre su raza, color de piel, origen étnico o de su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Los tipos de racismo más comunes son los siguientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la práctica muchos de ellos se solapan entre sí y la diferencia de discriminación que hay en diferentes países. Racismo institucional. También se utiliza el adjetivo racista para referirse a las leyes institucionales que discriminan a las personas por sus raíces. Este es un caso del racismo institucional, plasmado en las formas de organización y de reparto del poder que han quedado fijas en las reglas, estatus, etc. Racismo cultural. El racismo cultural enfatiza a una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre otra. Hay que aclarar que este tipo de racismo no consiste en señalar que hay una cultura mejor que las otras, sino establecer una relación determinista por la raza hacia la cultura. Por ejemplo, creer que las civilizaciones formadas principalmente por la población negra son incapaces de crear buena literatura es un ejemplo de esto. Racismo biológico. Este es uno de los tipos de racismo que más enfatiza a la influencia de la genética sobre las capacidades y los pensamientos psicológicos de la persona. Racismo basado en el color de la piel. Este es un tipo de racismo, se basa en la apariencia y resulta muy superficial. Básicamente consiste en un menosprecio o un odio irracional a las personas a causa simplemente del aspecto de su color de piel distinto al que uno mismo considera que es normal. El racismo estereotipador consiste en poner mucho énfasis en las características biológicas que suelen ser atribuidas a ciertas etnias, creando muchos momentos en la que se llama la atención sobre ellos. Por ejemplo, señalar que las personas que provienen de China tienen la piel de tono amarillento.
Es un claro ejemplo de forzar la realidad para que encaje en esquemas de diferenciación entre personas. En sintonía con la lucha contra la discriminación racial establecida en el mundo, la ONU declaró en 1966 el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La fecha busca denunciar los crímenes de discriminación cometidos por el simple color de piel. El Banco Mundial presentó en 2018 un informe en el que se destacó la inminente presencia de la discriminación racial en América Latina, en la que los afrodescendientes sufren los embates de esta situación social en desventaja con los blancos y mestizos. En América Latina, las discriminaciones raciales más importantes se producen contra las poblaciones indígenas y de origen africano, sostuvo el miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el Dr. Luis Valencia Rodríguez. La encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México, EDIS CDMX 2013, elaborada por la COPRED, revela las personas encuestadas relacionaron la palabra discriminación principalmente con indígenas, racismo y color de piel, entre otros conceptos. En el análisis de la estructura de la discriminación elaborado por el COPRED, el color de piel y la pobreza se destacan por ser detonantes de una conducta discriminatoria que afecta principalmente a las personas indígenas, personas en situación de calle y personas pobres. Y aquí no somos el colectivo. Por eso es el Consejo Indígena de Gobierno, que en la presencia de los pueblos indígenas irrumpir en esta fiesta de los ricos, que es lo que se considera, porque pues solamente está diseñado para unos cuantos y ahorita lo estamos viendo pues que no está hecho para ni siquiera la gente pobre de la ciudad. En conclusión, la discriminación racial y étnica ocurre a diario a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de diversas manifestaciones, desde privar a las personas de sus principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la Oficina de Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y obviamente depende de nosotros acabar con la discriminación y el racismo.